Padre eterno, agradecemos en esta hora, este tiempo, Padre, que nos permites ahora recibir de tu maná, de tu pan del cielo, de tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que puede penetrar hasta lo profundo de nuestros tuétanos. Padre, te pido que ese mismo efecto pueda ser creado sobre cada uno de nosotros y que conforme a ello, Padre eterno, tú puedas añadir a cada quien y a cada cual según la porción que tienes determinada y determinado, con el fin, Padre eterno, de que podamos crecer aún más y acercarnos a la estatura de ese varón perfecto. Esto es nuestro Mesías, nuestro Maestro, quien está como modelo a seguir, Padre eterno. Queremos honrarte en medio de esta mañana, seguirte honrando, así como has recibido nuestras alabanzas, que tú seas, Señor, quien recibas ahora nuestro agradecimiento y nuestra gratitud al recibir tu palabra viva y eficaz. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. A continuación, mis amados, vamos a estar disertando sobre la porción Shoftim, que traduce como jueces al plural. ¿Ok? Esta enseñanza es de vital importancia para todos porque en ella vamos a aprender una serie de demandas que el Eterno nos hace desde nuestro liderazgo. De manera que este título de jueces o el vernos como jueces, quiero por un instante que lo puedan retener en su memoria como modelo de liderazgo. ¿Ok? Y para ello voy a contextualizar desde el punto de vista histórico lo que implica o lo que implicaba el ejercer un rol como juez. ¿Ok? Arribamos a Devarim, capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, 9, y en él van a haber otra serie de indicaciones, instrucciones y memoriales que hace Moisés, y la que vamos a destacar el día de hoy tiene que ver con el rol de los jueces, ¿sí? De los jueces. Y la aplicación práctica para el día de hoy, o para nuestros días, es que cada uno de nosotros, siempre en función a la toma de nuestras decisiones, y en el rol que nos encontremos como padres, como esposos, como supervisores, jefes, analistas, sea cual sea el cargo que usted puede ejercer desde lo laboral incluso, como servidor del Eterno, no somos la excepción, y lo más importante entre cualquier cargo de identidad que usted pueda tener, la de calidad de hijos, como hijos del Eterno. Entonces, como hijos del Eterno, estamos llamados a ejercer justicia, a ejecutar justicia, desde la figura de ser un juez. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tomas una decisión, tú la tomas en función a un criterio, ¿cierto? Un criterio que tú te formulas a partir de un proceso de aprendizaje que tú obtuviste. Tú puedes reconocer hoy entre lo bueno y lo malo en función a un conocimiento y a un proceso de aprendizaje al cual tú te expusiste. Y en función a ello tú tienes entonces ahora un criterio para tomar una decisión. Sin embargo, cuando decidimos entre lo bueno y lo malo, no es tan difícil decidir, porque ya tú vas a saber qué es lo bueno. Pero muchas veces tenemos que decidir entre lo bueno y lo bueno, ¿ok? O lo bueno y lo que no es malo para el Eterno. Y entonces ahí sí se nos complica porque necesitamos dirección divina para determinar una decisión basada en un criterio espiritual, en un criterio que es divino, de carácter divino, que procede del cielo, ¿ok? Así como situaciones de fuerza mayor, donde a pesar de estar claro con lo bueno y lo malo, pues no sabemos qué decidir. Entonces no es fácil la tarea, no es fácil. Pero aunque tú quieras ausentarte o aislarte del rol, siempre va a estar contigo porque vas a estar expuesto a tomar decisiones. Entonces debes estar sujeto a un criterio para que en función de ello tú puedas tomar una decisión. De allí la importancia, entre otras cosas, de conocer las escrituras. En la medida que tú puedes conocer mucho más las escrituras, vas a tener mayor criterio para tomar decisiones en la vida, aunque usted no lo crea. ¿Ok? Fundamentado en cualquier aspecto de la vida, nos es necesario el conocimiento escritural para saber tomar decisiones. Ahora, particularmente esta porción de las escrituras, vamos a ver cuál era el rol de esos jueces y vamos a vernos nosotros enrolados en ese papel. Vamos a vernos nosotros en esa posición. ¿Qué haríamos nosotros o qué debemos hacer nosotros en función a la instrucción que hoy día nos da el Eterno? ¿Cómo es su aplicación práctica hoy en día? Para que en función a ello sepamos nosotros cómo desenvolvernos, independientemente del rol donde nos encontremos, pero con una función de juez. El otro aspecto a rescatar es que cuando hablamos de jueces, o cuando nos juzgamos o señalamos, ¿acaso tú eres juez para que me estés juzgando, por ejemplo? ¿O quién eres tú para estarme juzgando? Le damos una carga negativa a lo que implica ser un juez. ¿De acuerdo? Yo quiero invitarle a que no lo veamos como el populacho ve la posición de un juez, como de malo, como de... eso tiene otro nombre,
como un verdugo, gracias, como un verdugo, sí, que él es el malo. Porque todo vuelve a ser malo cuando la sentencia desfavorece a una de las partes. Para ese es malo, ¿no? Entonces, mi invitación es a que no veamos esta posición con esa carga negativa en su definición, sino que podamos verlo a cómo lo ve el Eterno, cómo nos los enseña el Eterno por su palabra. ¿Ok? Con este intro, entonces, procedemos a entrar en materia. Entonces vamos a esta porción de Shoftim. Me gusta mucho esta porción. Y vamos a iniciar con el versículo 18. Dice, ustedes nombrarán jueces y guardias para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Ok, vamos a pedir a los niños, por favor, que pasen y avancen allí al salón. Gracias. Bien, voy a iniciar con este texto. Y quiero invitarles a que, imaginariamente, nos ubiquemos allá con el pueblo de Israel en aquel entonces, donde todo el pueblo está recibiendo a diario instrucciones de Moisés. Y en medio de esas instrucciones, e instrucciones que recibe cada tribu, cada gente, cada persona, entre aceptar o no algunos mandamientos, entre aprender a vivir o en cómo cumplir ciertos mandamientos, naturalmente se generaron conflictos entre ellos. Y todos esos conflictos tenían que ser tratados por Moisés. En otra historia, nos encontramos en la Torá, donde un hombre, que en este caso es su suegro, le recomienda a Moisés que nombre jueces. Porque si él trabaja con todos los casos, va a desfallecer. No le va a dar tiempo pues, para abordar todos los temas. Entonces, imaginemos esa sociedad que estaba aprendiendo a recibir premisas e instrucciones para precisamente aprender a vivir y con ello aprender a organizarse socialmente hablando. ¿Okay? Todo un caos, necesitan orden, ya tienen parte de las instrucciones, pero necesitan a unos mediadores que puedan administrar justicia en situaciones de conflictos. ¿Lo vemos? Entonces, siendo así, esta porción ya muestra cómo el Eterno le da la instrucción a Moisés de nombrar jueces. Esos jueces, por administrar justicia, eran jueces precisamente, pero al mismo tiempo eran líderes entre grupos, entre clanes, entre tribus. Ellos representaban ser un brazo extendido de Moisés, modelando un liderazgo, y tras ese liderazgo tenían una investidura de juez por la cual ellos podían administrar justicia en cada situación o conflicto que se presentara entre familias, entre personas, entre negociaciones, etcétera, etcétera. Era algo así, tal cual como funciona hoy en día un tribunal de justicia, por ejemplo, pues, ¿no? En nuestra sociedad actual. Bien, continuamos. Entonces, en las comunidades donde se profesa la fe en Yeshua, debe existir un juzgado común, un Beit Din, integrado por jueces, ¿ok? Toda comunidad o congregación debe tener esta figura, o al menos armarla toda vez que se presentara un conflicto, para que a través de esta figura se pueda administrar justicia. Amén. Mientras formalmente ella no está estructurada en una comunidad, los líderes de esa comunidad hacen el rol de jueces. Es nuestra realidad, por el número de personas que nos acompañan, por la etapa en la que nos encontramos de formación a nivel de liderazgo y en el conocimiento de las escrituras, donde nosotros los líderes, o en este caso mi esposo y mi persona, fungimos como jueces, ¿ok? Y que no todo se va a limitar a nosotros, y esto es importante, más adelante ampliaré el detalle, porque habrán situaciones que se nos escapan a nosotros de las manos. ¿Me explico? Y cuando eso sea así, nosotros vamos a ser los administradores para buscar a un juez más competente que pueda trabajar el tema en cuestión. ¿Sí? Ejemplo de ello. Para un padre que ya tenga sus hijos mayores de edad y tenga un conflicto con su hijo que es mayor de edad, por ejemplo, dependiendo del caso también que se esté manejando del conflicto, yo no sería la persona más experimentada para alguien que tiene ya un hijo mayor de edad. ¿Sí lo ves? Entonces, dependiendo el conflicto presente, yo tendría que transferir el caso a un rabino o a una persona experta que tenga, aparte de la experiencia, la formación escritural. Considero, y doy la gloria al Eterno por ello, tener las competencias desde el conocimiento escritural, pero no la experiencia. Y acá es importante tener ambas. ¿Ok? En el pasado, cuando yo no tenía hijos, yo podía darle una recomendación a una persona, pero no actuar en calidad de juez si yo hasta ese momento no había tenido hijos. Cuando era soltero, yo podía manejar muchos principios en cuanto al tema matrimonial, ¿sí? Desde el conocimiento teórico y bíblico, pero no era la persona competente porque yo no había vivido eso. Y hay algo, amados, en la que el Eterno siempre te va a exponer, y es prepararte en conocimiento, en experiencia y en vivencias, ¿ok? A partir de convertirte en una autoridad, en este caso un juez, en una autoridad para esas personas que tengan esas falencias o que tengan conflictos en temas que ya estas autoridades pueden manejar y pueden conocer. ¿Lo vemos? ¿Caemos allí en cuenta? Ok.
Entonces es primordial que toda comunidad pueda contar con la figura del juez. ¿Ok? Acá en unas 2, 3 ocasiones hemos armado un beidín ante conflictos que se han presentado entre partes para discutir un tema. No sé quiénes de ustedes en el pasado llegaron a estar presentes en ello. Y dependiendo del tema, se nombraba en el tribunal 2 partes compuestas por mujeres y hombres. ¿Ok? Manteniendo un número impar para que en una votación finalmente se elija un veredicto que sea el más justo. ¿Ok? Y también hay una particularidad en cuanto al tribunal, que cuando se trata de un conflicto de índole íntimo o femenino, se ha tratado entre féminas, no entre el hombre, no entre hombres. O no con el hombre, quiero decir. Por el contrario, entre hombres, el juez que va a fungir allí va a ser la presencia de un hombre. ¿Sí lo vemos? Entonces, está esa particularidad. Ahora bien, si se trata de temas matrimoniales, tratándose de la presencia de hombre y mujer, el tribunal en un momento dado puede estar compuesto por las 2 partes, sin problema por las 2 partes. Y debería, para ser más objetivo, por las 2 partes inclusive. ¿Ok? Si el conflicto tiene que ver con el hijo de una persona, dependiendo el carácter del conflicto, puede ser un hombre o una mujer. Mujer con mujer en este caso, hombre con hombre. ¿Ok? Y si el conflicto es combinado entre ambos géneros, lo ideal es que el tribunal esté compuesto por ambos géneros. ¿De acuerdo? Ok. Todos necesitamos de la presencia de un juez. ¿Ok? De hecho, el espíritu de santidad, mis amados, está en nuestras vidas como un juez. Pero no el juez que te va a señalar cada vez que cometes el error. No, el juez que te va a consolar. El juez que te va a advertir, te va a alertar de no cometer un error, de no cometer una transgresión, de no cometer una falta. ¿Ok? En un sentido figurado, el espíritu de santidad que el Eterno, a través del Mesías, nos ha enviado, hace el rol de un juez en nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, en nuestras interrelaciones, nosotros vamos a fungir como jueces. En calidad de padres, vamos a ser jueces de nuestros hijos constantemente, en la formación, en la educación, en darle forma. Lo vemos. El esposo con respecto a la esposa, los esposos con respecto a sus hijos, el hermano mayor, el primogénito sobre el resto de los hermanos, o el que haya obtenido la primogenitura por el hecho de conocer al Eterno, se convierte en una autoridad frente a sus hermanos. ¿Sí? En el núcleo de una familia, el que tiene fe, el que camina por la fe, tiene autoridad sobre el resto de la familia, en cuanto a la palabra del Eterno, quiero decir. ¿Ok? Entonces, esto es importante, amado, saberlo dimensionar para conocer en qué momento te toca y te corresponde asumir ese rol. Como líder, vas a administrar justicia. Siempre, siempre, siempre vas a administrar justicia. Cada decisión que tú tomas, si consideras que es la correcta, en ese momento estás administrando justicia, porque estás haciendo lo que es correcto y lo que es justo. ¿Sí lo ves? Entonces, es importante e imperante para todos que podamos verlo con esa perspectiva. Y no solamente dejar de lateral que hace el papel de juez allá, ¿verdad? Y yo simplemente, digamos, escaparme del punto. Nadie se puede escapar del punto porque en cualquier instancia usted va a estar ejerciendo el rol de juez. Repito, no para condenar, sino para administrar justicia, hacer lo que es justo o tomar decisiones correctas. Sí, señor, como guía, no como el verdugo, ¿sí? Aunque habrán circunstancias donde sí tiene que haber llamado de atención, a pesar de que el emisor receptor, el receptor considera que es un verdugo. No es verdugo, te está diciendo básicamente lo que tienes que hacer. Obviamente para eso hay que conducirse en sabiduría, ¿verdad? Para que de todas siempre reine y prevalezca, aparte de la justicia, el shalom, la paz, ¿verdad? Y la sabiduría de lo alto para saber administrar y no tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero cuando hablo acá de decisiones, me refiero a tomarlas vinculadas con la voluntad del Eterno en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Esta expresión para ti tiene como una bifurcación. ¿En qué sentido? A ver, una para ti en primera persona y otra para el pueblo en aquel momento, para ti de Moisés, desde la autoridad de Moisés, delega jueces. Pero otra es para ti en primera persona, es para cada uno, porque cada uno va a ser en primera instancia o debería ser en primera instancia juez para sí mismo. Y es allí, amado, donde un juez cobra autoridad, porque se supone que el juez te va a hacer demandas de cosas que él ha vivido. No debería ser lo contrario. Y por ello la importancia de que cuando el juez vaya a administrar justicia es porque ya ha conocido parte de lo que está viviendo esa persona que está siendo juzgada, en el buen sentido, ¿sí? O que tenga la experiencia de haber caminado por ese camino. Créame, amado, el aspecto espiritual en cuanto a la investidura de autoridad tiene un valor fundamental, ¿ok? Para que tus palabras puedan llegar al corazón del hombre y de la mujer que necesita del Padre en un momento determinado. La autoridad marca todo, ¿ok? Una persona que no lo haya vivido, aunque te esté diciendo la verdad le resta peso, ¿ok? Pero si tú lo has vivido,
si tú muestras las heridas, las marcas de lo que tú has vivido en ocasión a esa circunstancia que está atravesando esa persona que necesita ser ayudada, tus palabras, amado, son contundentes. ¿Ok? Son contundentes. Bien, continuamos. Entonces, hay varias implicaciones en este primer texto. Lo primero tiene que ver con lo siguiente. Número uno, estos roles eran ejercidos por quienes ministraban justicia y administraban justicia, ambos términos, y la defensa de los derechos humanos. Porque a veces en el conflicto se estaba violando algún derecho. Entonces, el juez, administrando justicia, debía velar por aquel aspecto que se estaba violando a nivel de derecho y, por supuesto, rescatar el punto y administrar allí justicia. Lo segundo es que la frase para ti, precisamente lo que acotaba nuestra hermana, destaca el hecho de que cada creyente debe tener un juez y un guardia. Y gracias al Eterno, Él nos ha dado la llenura del Espíritu de Santidad para tener ese juez. ¿Ok? Por eso que muchas veces, en medio de conflictos, a ver, intelectualmente nos trancamos, pero realmente cuando revisamos a lo interior, sabemos qué es lo que está operando, qué es lo que está pasando. Y a veces hasta nos hacemos conscientes de que estamos cometiendo el error a pesar de no darle a conocer al otro, ¿verdad? Que no queremos doblar el brazo. ¿Sí lo ves? Pero en tus adentros, ¿sabes? O puedes saber, porque a veces también puedes ser inconsciente del proceso, puedes estar consciente de que tú estás cometiendo el error a partir del hecho de que estás lleno del Espíritu de Santidad. En todas tus puertas significa literalmente en los portones. Y esos portones referidos a personas, a ver, desde lo literal, cuando habla de los portones hablaba de las entradas, ok, a cada tienda. Y en cuanto a la ciudad, a la entrada principal de la ciudad, en lo literal. Pero esos portones, en lo espiritual, desde un nivel SOT, desde un nivel más profundo, secreto, revelado, tiene que ver, ese portón tiene que ver con nuestra boca. Esos portones tienen que ver, ¿verdad?, con nuestros ojos. Y allí tenemos que poner un juez, ¿ok? Velar en todo momento, ¿verdad?, para tomar decisiones correctas y no dejarnos llevar por los instintos e incluso por los sentidos, ¿ok? Es una obligación de cada juez citar a juicio al pueblo, aunque los involucrados se resistan a ello. Si hubiese un conflicto entre A y B, y yo estoy en calidad de juez, yo necesito llamarles, yo no me puedo prejuiciar por el hecho de que no, que si yo llamo a fulanito, él no va a venir. Puede que no venga, pero usted cumple con darle la citación, ¿ok? Si usted le da la citación, usted se libra en su responsabilidad delante del Eterno. Allá la persona si acepta o no la invitación, ¿ok? Pero es de carácter, en este caso, obligatorio, que los involucrados asistan a una cita tratándose pues de la administración de justicia para la resolución de algún tipo de conflicto. ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades de ese juez? Y cuando hablo de juez me refiero a ese líder que va a ser ejemplo a seguir para administrar justicia. Veamos. Basado en Lucas 6, 20 al 39, que más adelante lo vamos a leer, puedo extraer varias cualidades. Lo primero, que son ciudadanos del reino. Escúcheme. Son ciudadanos del reino. Usted no debería tratar algún tipo de conflicto que pudiera relacionarse con lo espiritual con una persona que no conoce al Eterno. No va a ser efectivo. ¿Sí lo ves? Entonces allí la invitación para todos es que den preferencia a un tipo de resolución de conflicto, de buscar a un juez que conozca al Eterno, que tenga intimidad con el Eterno, que conozca el espectro espiritual. Porque si usted va con el mismo conflicto frente a cualquier profesional incluso de la salud, pero que no conoce el espectro espiritual, va a quedar limitado. Y usted puede quedar confundido. ¿Ok? Usted puede quedar confundido. Entonces, allí debemos ser muy afinados y muy prudentes. No quiero decir con esto de que esté prohibido, mis amados, optar por el profesional de la salud o por un profesional de la salud en un momento de conflicto. Pudiera ser que sí, pero es importante ser sabio en qué persona o a qué personas acudimos. Si es una persona creyente, nacida de nuevo, démosle preferencia a esa persona, porque él va a conocer del Eterno, de la fe. ¿Sí me explico? A diferencia de una persona que, desconociendo esto, te va a hacer un abordaje completamente aislado de la verdad del Eterno, y a veces esas buenas recomendaciones pudieran estar completamente ajenas del consejo sabio o del consejo prudente que proviene de lo alto. ¿Sí lo ves? Porque es una sabiduría humana, no es una sabiduría espiritual. Es una sabiduría terrenal, como le enseña el apóstol Jacobo. Estas personas son ciudadanos del reino, viven en abundancia, siempre son saciados, siempre están rodeados de buenas noticias, pero eso no es gratis, no es porque sea consentido, sino porque su estándar de vida de alguna forma le permite ahora gozar de ese derecho, ciertamente, ¿no? Viven gozosos, son humillados, ¿sí? Y generalmente ante la resolución de un conflicto por una de las partes va a ser juzgado, pero bueno, en su rol le toca, ¿sí lo ves? Yo se imagina a un juez de la República que no quiera enfrentarse a un juicio porque tenga temor. Bueno, los hay ya hoy en día, ¿no? Pero bajo condiciones de amenaza, sí. Pero en condiciones normales, si ese es su rol, tiene simplemente pues que afrontarlo, ¿no? Bien,
aman a sus enemigos, esto obviamente desde la perspectiva del reino, deberían amar a sus enemigos, porque en ese amor hacia sus enemigos, ellos no se van, como dicen ya por allí coloquialmente, ellos no se van a enganchar emocionalmente. ¿Sí lo ves? Porque yo te amo. Así tú quieras ser mi enemigo, yo te amo. Tengo un pensamiento superior, tengo un corazón más elevado, espiritualmente hablando, que me permite entender que tus errores van más allá inclusive de tus propias decisiones. Por lo tanto, aunque tú eres mi enemigo, yo te amo. Esa es la enseñanza del Mesías. ¿Sí? Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Un juez potencialmente debe amar a sus enemigos. Si él odia a sus enemigos, el día que él vaya a administrar justicia y alguno de sus enemigos le toca estar allí frente al tribunal, ¿qué cree usted que va a hacer? Hasta la venganza puede salir de su corazón. Entonces, él debe amar a sus enemigos. Entonces, estas cualidades nos permiten, amados, medirnos hasta qué punto estamos preparados para ejercer el rol de jueces. ¿Sí? Si en estas instancias usted lee estas cualidades y en su análisis usted dice, no, que va, eso no es para mí. Yo los odio, yo los detesto. ¿Me explico? La conclusión es que usted no está preparado para ejercer este rol. Y dentro de este rol no está preparado para ejercer inclusive ejercer un liderazgo en el cuerpo del Mesías. No está preparado para ejercer un liderazgo en la obra del Mesías, en el reino de los cielos. Amén. Bendicen a quienes le maldicen y deberían ser personas sumisas. Deberían ser personas sumisas. Esto entre las cualidades de un juez. Es importante, amados, también que estas cualidades usted las pueda ver en un líder espiritual. Amén. Para ser buen observante y ser cuidadoso de a quien seguimos. Amén. Ese perfil de un juez lo podemos estudiar de boca de nuestro maestro, el Mesías. Lucas 6:40 al 47. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás siempre para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Me detengo acá. ¿A qué se está refiriendo acá el Mesías? A los hipócritas. Porque los hipócritas señalan sin verse a sí mismos los errores. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tarea? En primera instancia, no señalar. Y en segunda instancia, prepararnos a sí mismos para no estar cometiendo el mismo error. Ahora, ¿significa esto que por nada yo puedo hacerle una observación a un hermano? ¿Qué cree usted? Ajá. Porque en nombre de esta enseñanza del Mesías, en las iglesias tradicionales, se lo saben de memoria, porque tú no le puedes hacer ninguna observación. Y no es así. Aquí el Mesías está hablando de la crítica. ¿Y qué es diferente de la crítica al juicio? Hay una diferencia. La crítica es la observación que busca deponerte, denigrarte, humillarte, ofenderte, degradar, ¿sí?, a la persona. Es alegrarme de su estado de humillación. Cuidado, altamente penado en los dichos del Mesías. Esa no se vale. Pero sí debe haber juicios, amados, de corrección. Hermano, tienes el cierre abierto. ¿Sí? Mira, estás despeinado. Mira, es importante que cuides esto. El cómo necesariamente debe ser con sabiduría, sin duda alguna. Pero la observación debe estar presente, porque la observación es lo que permite que podamos crecer unos con otros. ¿Sí? Y esa observación es la emisión de juicio para administrar justicia. No es buen árbol quien da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, ni vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me detengo allí. Como que acto seguido de la primera observación en la enseñanza, viene Yeshua a hablarnos acerca del buen hombre y del mal hombre. ¿Por qué es eso? Porque el mal hombre, te iba a juzgar, porque el mal hombre, del tesoro de su corazón, ¿verdad?, va a formular la crítica para obtener la humillación. Pero el buen hombre lo va a hacer buscando edificar a la persona, ayudar a la persona. Y esas diferencias son claras. ¿Sí o no, amados? Seguramente en su vida, más de una vez, usted se ha encontrado con ambas realidades. Quien le señala porque busca condenarle, o incluso a veces porque tiene envidia en su corazón, incluso a veces porque simplemente le cae gordo, con aquel que lo está haciendo desde el buen deseo. Ajá. Importante conocer ese tipo de personas. Ahora, cuando usted necesita un consejo, ¿a quién busca? ¿Cierto que han buscado más de una vez que le mete el dedo en la llaga? Eso es parte de la naturaleza caída. Si usted obra en sabiduría divina, usted no va a ser buen observante de a quién acudir en un momento determinado. ¿Okay? Y esto es primordial. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y les obedece, les indicaré a quién es semejante. La esencia que aquí estoy buscando
es ver esa diferencia en ser hipócrita cuando señalamos a alguien con objetivos bien negativos, a diferencia de aquel que pueda juzgar una condición para buscar edificarte, para buscar tu crecimiento, para buscar tu desarrollo, para buscar tu bien. El discípulo no es mayor que su maestro, pero será como su maestro. ¿Ok? Quien nos haya formado a nosotros, le alcanzaremos y pudiéramos hasta ser iguales a ellos. Entonces, como características primordiales en su personalidad, ellos no van a ser hipócritas. Mano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Mi cuñada, mi concuñado. Gracias. Entonces, en el perfil de este juez, contextualizándolo a lo que implica en la escritura ser juez, aquel que administra justicia desde un liderazgo objetivo, no va a ser una persona hipócrita, va a dar frutos del espíritu y deben ser bondadosos. ¿Ok? Aquel que esté en una posición de liderazgo que no es bondadoso, le falta crecer en esa área. No me atrevo a juzgar precisamente, a decir que no sea la persona, pero necesita crecer en el área de la bondad. ¿Sí? Si es una persona que abiertamente se ha reconocido que es hipócrita, que tiene poca personalidad, porque no afronta su realidad, sino que habla a espaldas de los demás, y cuando ve a ese demás, en este caso, le echa flores cuando por detrás le está echando de espina, esa es la persona de baja personalidad, es la persona hipócrita. ¿Ok? Por detrás del personaje. ¿De dónde proviene el término hipocresía? El hipócrita eran los actores, en la antigua Roma, eran los actores en los anfiteatros. El hipócrita era aquel que detrás de un traje hacía el papel de un personaje en una obra de teatro. Baja personalidad. Un hipócrita tiene baja personalidad. Y en función de esa baja personalidad, dentro de las cualidades de un juez o de un líder a servir en la obra, no es compatible. Debe mejorar esa área de su vida. ¿Dónde vamos a ejercer el rol de juez? Repito, no desde la perspectiva meramente judicial, sino desde la perspectiva bíblica, como un líder. ¿Ok? En el espacio donde me encuentre, en este caso, como esposos, como padres de familia, como siervos del Señor, según el llamado que el Eterno haya establecido en una persona, vamos a ver en calidad de creyentes cómo podemos administrar parte de esa justicia, ¿no? Entonces, ¿desde qué rol juzgamos? Vamos a Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente sé fuerte y sé valiente en tener cuidado de seguir toda la palabra, toda la Torá, ¿no? Dice allí el término en hebreo. Y Torá o palabra acá se puede también ver desde el pensamiento hebreo como un juicio recto. O sea, la forma de tú tener el juicio más equilibrado posible es teniendo como referencia la Biblia, las escrituras, ¿no? Entonces, que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir, no te vuelva de ella ni a derecha ni a izquierda, no te desvíes de ese juicio recto. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Parte del éxito de una persona que ejerce el liderazgo es teniendo equilibrio en sus criterios. ¿Ok? Y una forma de obtener equilibrio en sus criterios es a partir del conocimiento de las escrituras. Esto en cuanto a un liderazgo espiritual. Nos vamos a Zacarías 7:9. Dice, en el pasado, Adonai Sebaot dijo, juzguen conforme a la verdad. Y allí la verdad está referida a los rollos de la Torá, porque para ese momento no existía la Biblia. ¿Sí? En su convenio actual. Ok. Que todos muestren misericordia y compasión a su hermano. ¿Cómo pensar que de la Torá tú puedes desprender misericordia? Cuando muchas veces la idea actual, teológicamente hablando, es que cuando se refiere a Torá no hay misericordia alguna. Pero el Eterno te está diciendo que la referencia para tener misericordia es precisamente acudiendo a esa verdad. Vale la pena analizarlo, ¿no? Luego nos vamos a Zacarías 8:16. Estas son las cosas que tienen que hacer. Hablen la verdad el uno al otro. Juzguen según la verdad y que conduzca la paz en vuestras puertas. Ya habíamos visto en textos anteriores, en Deuteronomio, que se administraba justicia a las entradas de la ciudad. Y a esa entrada de la ciudad se está refiriendo este texto, en este caso Zacarías, cuando habla de conducir a la paz en vuestras puertas. O sea, procuren solucionar todo conflicto conducente a que se alcance la paz. Y enseña más adelante, ya en este caso, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento, enseña el apóstol Pablo que sobre todas las cosas procuremos, persigamos incluso, añade, persigamos la paz. Si hay algo, amado, que debe estar entre 6 y 6 en nosotros ante la resolución de un conflicto, ante situaciones de dudas, es procurar la paz. ¿Ok? Procurar la paz. Procurar la paz. Y una forma de hacerlo es juzgando con el criterio de las escrituras, porque esa es la verdad que te va a permitir juzgar según los criterios de esa verdad. Es decir, la palabra del Eterno. Sigamos. No tuerzas las leyes, no hagas acepción de persona ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás. Aquí el texto en hebreo dice, justicia, justicia, perseguirás. Escuchen la expresión. Primero lo repite en 2 ocasiones, lo cual hemos aprendido desde el pensamiento hebreo que es un énfasis importantísimo. Justicia, justicia, perseguirás. Y esta acción que
que nos enseña allí ese verbo de perseguir, es buscarla a toda costa, ¿sí? Entonces, cada vez que en tu entorno ves una situación que puede formarse en conflicto, o ya está el conflicto formado, en cuanto a ti, si te corresponde participar, si estás involucrado en el asunto, necesitas buscar la paz. Busca la paz. Si otros no la han conseguido, a pesar de conocer al Eterno y a pesar de que tienen la misma demanda, sé tú el primero en buscar la paz. Y la paz la vas a encontrar, como veíamos en la profecía de Zacarías, la vamos a encontrar es en la verdad de su palabra. Ahora, importante porque aquí hay varias recomendaciones dentro de un texto. Primero, no torcer las leyes. Primera condición, no torcer las leyes. En mi vida de fe conocí a mucha gente que lamentablemente ha torcido las leyes, ya sea por errores de interpretación, ya sea por manipulación, que de eso también nos hemos encontrado en este camino, ¿sí? Que saben que la palabra te está dando una condición, pero que a ellos no les conviene y entonces tuercen allí la instrucción del Eterno. Porque en este caso está traducido al español como ley, pero la verdad es que desde el hebreo sería no torcer las instrucciones. No debes torcer las instrucciones. No debes hacer acepción de personas ni tomar soborno. Entonces la segunda recomendación es no hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas. En un juicio no puedes hacer acepción de personas. Y mucho menos tomar entonces el soborno. Creo que de eso está llena nuestra justicia venezolana, ¿no? Del soborno, al punto que se convierte como que en un procedimiento aparte, pues. Está permitido. Casi que está ya las tarifas, ¿ok? Dependiendo del tipo de conflicto que debes pagar. Y muchas veces los abogados, hace un par de años tuve un conflicto con la Guardia Nacional. Y cuando me fui al abogado, siendo este un hombre de la fe, ¿a quién busqué? A un hombre de la fe, abogado, pero hombre de la fe, me dice, mira, Rafael, lo mejor es pagar. Yo quedé sorprendido con aquello. Pero me contextualizó una serie de elementos que me hicieron comprender la situación en ese momento. Él me dice, si te pones a luchar contra un tribunal, que el juez es militar, que la contraparte es militar, que tu conflicto es contra la Guardia Nacional, ¿sí? En un comunismo, que el origen son militares, o sea, tú me dirás. Entonces, vas a tener la de perder. Ya no se trata ahorita de tratar la razón, la verdad. No se trata de tratar la razón. Se trata de solucionar un conflicto. Y esa es la realidad que tienes ahorita en los tribunales venezolanos. Entonces, ante ese conflicto, ¿cómo lo he manejado yo? Gracias al Eterno, me pude guardar y no llegué a ese extremo. Pero me hablaba del conflicto de una persona que le faltó respeto a un guardia nacional verbalmente por un panfleto que le sacó de protesta en la cola de la gasolina porque ella la habían coleado. Ella tenía 4 días esperando y al 4 día llega el surtidor de la gasolina. Y al final no pasan los de la cola, sino que pasan los que le pagaban a la guardia. La señora se obstinó, sacó un panfleto, se puso a protestar y por eso la condenaron, escúcheme, la condenaron a 14 años de cárcel. Me decía el abogado, récord en la ejecución del juicio, ¿ok? Porque todo eso lo dejan de último. Ese fue VIP, pues. Casi que llegando de una vez con el juicio y de una vez con la condena. 14 años. Entonces, si apelo a las razones, está a derecho, porque ella tiene derecho a la protesta. Tiene derecho a la protesta. Y el contenido del panfleto no llama al terrorismo. Para eso hay unos elementos presentes y todo aquello. Si me voy a la teoría, para que ellos se pronuncien en el caso, pasarán años. Entonces, cuando finalmente prevalezca la condena de ellos, va a empezar de cero la condena de los 14 años, porque no es acumulado. Entonces, bueno, hoy en día los abogados, lamentablemente, ante esta realidad del país, ante este tipo de administración y tipos de gobiernos que lamentablemente pues están ahorita instaurados en nuestra nación, se viene ese tipo de tergiversaciones. Entonces, no debemos tomar soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Al pervertirlo, al aceptarlo una vez, no sé cómo compararles esto, ¿no? Pero el aceptar un solo soborno ya te va a permitir aceptar el resto, ¿ok? Eso es como la mujer que con toda la pena y la vergüenza del mundo decidió ser prostituta. Y con una vez llega un punto que se desvaloriza, se denigra a sí mismo y simplemente ya se abre pie a eso. O el ladrón, o aquel que cometió el primer mal que le costó mucho en su vida cometerlo, pero lo comete, al abrir su corazón a eso, se pervierte, y al pervertirse le va a ser muy difícil restaurar esa condición, a no ser por ayuda divina, desde luego, ¿no? Entonces, solo la justicia perseguirás para que viva y heredes la tierra que Adonai, tu autoridad, te da. A ver, el perseguir la justicia, el procurar vivir en justicia, te permite gozar de la vida, vivir, en el sentido de gozar de la vida y heredar lo que el Eterno te promete. En este caso particular, obviamente se está refiriendo literalmente al pueblo de Israel, en el contexto de conquistar la tierra de Canaán. Pero parte de esta promesa, ahora nosotros, injertados entre el olivo natural, nos corresponde parte de esta bendición de alcanzar parte de esta heredad. Y una forma de heredarla es procurando vivir en justicia. Procurando vivir en justicia. Criterios que deben manejar los jueces o estos líderes que administran justicia.
no tener preferencias, nunca aceptar sobornos, solamente estoy repitiendo lo que se encuentra en el texto anterior, estar consciente de que el soborno abre puertas a la corrupción y perseguir la justicia, procurarla, ¿ok? Se debe investigar bien sobre todos los asuntos a juzgar, eso lo vamos a ver en la misma escritura. Si no hay seguridad en la decisión a tomar, debes elevar a los sacerdotes y al juez principal la condición del conflicto o la resolución del conflicto, ¿ok? Vamos a ver cómo se hacía esto desde la instrucción al pueblo de Israel. Veamos. Vete al anterior para contextualizar esto acá, ¿no? Ok. El texto lo vamos a ver más adelante. Dice que para el juez debe conocer con detalles, debe conocer el conflicto para poder juzgar sobre él. No puede juzgar a medias tintas o escuchando solo a una parte. Y en cuanto a nosotros en el liderazgo dentro de la obra del Eterno, debemos administrarlo bajo el mismo principio. Si a mí me traen un conflicto o a mí me vienen con un chisme de que una persona está haciendo algo malo, yo no me puedo ir de buenas a primeras a juzgar y a sentenciar a aquella persona. ¿Qué si es mentira? ¿Qué si lo que está haciendo la persona está siendo mal interpretado? ¿Sí lo ves? Entonces necesitamos escuchar a la persona, darle el derecho a escuchar a la persona. ¿Cuál es su planteamiento? Si está mintiendo ya él, ya habrán de pronto algunas otras evidencias que te puedan confirmar que efectivamente él está mintiendo y está cometiendo realmente la falta. Pero de todas, mi punto es, porque en el ámbito religioso, amados, cuando alguien comete un mal, la gente se encarga de condenarlo y hundirlo de una vez. Y no necesariamente debe ser así. ¿Ok? O no debe ser así, mejor dicho. Si la persona comete un error, él no pierde el derecho a la defensa. ¿Sí lo ves? Nunca va a perder el derecho a la defensa. Entonces hay que escucharlo. Así no tenga la razón, así él quiera mentir o engañar, hay que escuchar a la persona. Tienes que darle el derecho. No puedes sentenciarlo de una vez. Y lo mismo pasa en nuestros círculos familiares. ¿Cuántas veces, bueno, en mi caso que tengo varios hijos, uno viene a acusarme al otro? Y cuando yo interrogo al otro, resulta que el golpe fue sin querer. O no fue a propósito, no fue con alevosía. No, me fue a mover, papá, y a levantarme de la cama. Recientemente me pasó, de hecho. Golpeé a Hannah, pero Hannah salió llorando a decirme, papá, él me pegó, él me pegó, él me pegó. Si yo salgo de buenas a primera, como hacía mi mamá, ¿verdad? Mamá llegó a maltratarme más de una vez porque mi hermana salía llorando. En serio. Y entre esas tantas, recuerdo una en particular, y a mí me dolió mucho, porque muchas veces ella simplemente se iba por efusiva en sus emociones y me pegaba. Y aunque mi hermana no decía la razón de ser, yo lo toleraba, no había problema. Pero hubo un día que me dolió mucho, que fue que a mi hermana le picó una hormiga. Y ella salió llorando desesperada, y mi mamá sale de una vez como doña Florinda, y de una vez me cuerea, y todavía mi hermana estaba tratando de defenderme, no, fue una hormiga, ah, ya, disculpa, bueno, discúlpame. Pero al final fui sentenciado, ¿no? Entonces es injusto, pues. Y aunque nos riamos del momento, yo me río eso como una anécdota, para todo entonces fue para mí un maltrato y hasta una humillación, ¿ok? Bien, entonces debemos saber muy bien sobre los asuntos a juzgar. Ajá. Si no hay seguridad en la decisión a tomar, debemos elevarla. En aquel entonces eran los sacerdotes, hoy en día tenemos que hacerlo a gente de mayor experiencia, ¿sí? A gente de fe de mayor experiencia. Fíjense, amados, conduciéndoles acá, obviamente, primeramente por guianza del Eterno, no me las sé todas. Y creo tener el criterio suficiente, amados, para que cuando usted me traiga un conflicto que yo no sé manejar, porque no lo he vivido, no lo he experimentado, a pesar de poder tener de pronto un conocimiento teórico de la aplicación escritural en ese conflicto, esto es una opinión muy personal, yo no debería ser el más competente en darle el consejo. Yo debería referirle a alguien de mayor autoridad en ese tema, ¿sí? El ejemplo que le citaba hace minutos. Si una persona me viene a pedir consejo sobre una situación de conflicto con su hijo que es mayor de edad, mis hijos no son mayores de edad, repito, ¿sí? Pero yo no tengo la experiencia de lidiar con un hijo que sea mayor de edad y que vive en mi casa, por ejemplo. Entonces, pero eso sí, voy a conocer personas, hermano, mire, yo te voy a aconsejar. Primero te voy a dar unas recomendaciones por las escrituras. Pero en cuanto a evidencia, es bueno que puedas hablar con este pastor, con esta autoridad espiritual, que puede tener mayor experiencia, o tiene la experiencia porque ella tiene 4 hijos que hacer y él pasó por una situación parecida. Por ejemplo, a modo de recomendación. Pero siempre es bueno, desde el rol de líder, desde el rol de administrar justicia, en el sentido figurado como de un juez, buscar siempre la objetividad en el punto a solucionar. ¿Ok? Bien. Entonces, si no la manejamos, lo elevamos a otra persona de mayor autoridad. Antes de avanzar, solo una salvedad que nos permite conocer allí la cultura hebrea en cuanto a aquel conflicto que se presentó con el rey Salomón. En otro espacio lo he comentado. Al rey Salomón le vienen 2 mujeres con el conflicto de que uno de sus hijos ha muerto. Y ante el conflicto, una de ellas, ¿verdad? O ambas, cada una por su lado, están con el argumento de que el hijo es de cada una de ellas. ¿Sí? Ya no hallaban qué decidir. Hemos conocido por la historia hebrea que cuando los casos llegaban al rey es porque ya se habían agotado
otros pasos, sí señor, desde los sacerdotes, los levitas y desde los profetas, ¿ok? Cuando ya ellos no sabían qué decidir, ellos iban elevando el caso, hasta que llegaba ya al rey. Tratándose del rey Salomón, que una de sus características es que fue un hombre muy sabio, de hecho, el más sabio según la descripción de la Biblia, al escuchar a ambas partes, él toma la decisión de que tomen al bebé y lo corten por la mitad, y le den la mitad a cada una de las madres. En ese momento, justo en ese momento, una de las madres dice, no, por favor, ¿verdad? La mandó por su hijo, no, por favor, no lo corten, désenlo a ella, pero no lo corten. Mientras que la otra decía, córtenlo por la mitad, y que nos den a cada uno la mitad. ¿Y cuál fue la decisión final del rey Salomón? No lo corten, tomen al bebé y désenlo a esta mujer que está determinada incluso a entregarlo. Ella es la verdadera madre. Para nosotros hoy en día, con cierto juicio y con sentido común, claro, cuando tú lees, no, qué bien, qué bueno que lo hizo. Pero en aquel momento histórico, wow, fue un conflicto. ¿Cómo saber? No existen pruebas de ADN, ¿sí? Nadie estuvo allí junto a ella, era un conflicto. Y que el rey Salomón haya tenido la sabiduría para determinar con justicia, administrar la justicia de dar al hijo a la verdadera madre, bueno, aquello sonó, cuenta la historia, sonó en todo el reino y aquello aumentó la fama del rey Salomón. Entonces, lo que quiero decir con este relato histórico es que cuando el tema llegó, el conflicto llegó al rey Salomón, es porque ya había escalonado por varios niveles de juicios, pero ninguno de ellos había podido solucionar el conflicto. Lo mismo que la historia con el Mesías, cuando llevan antes de la mujer adúltera, ¿sabes? La historia de la mujer adúltera. Hay historiadores y teólogos que dicen que la historia no es real, porque fue anexada de forma tardía. Bueno, ese no es el punto de discusión ahorita. El punto es que si eso es verdad, el hecho que le habían traído la mujer adúltera para que él en calidad de maestro pudiera juzgar sobre la condición, habla sobre este hecho como juez. Porque como maestro en Israel, él tenía la autoridad para juzgar para ciertos conflictos sociales. ¿Ok? Él era líder de una escuela, era un rabí, era un maestro, y por lo tanto él podía juzgar sobre asuntos en Israel y obviamente sobre círculos judíos. Ok, ya por acá estamos finalizando. Dice la escritura que ellos debían juzgar entre sangre y otra sangre. Hay algunas versiones que dicen entre sangre y sangre. Al final lo que se está refiriendo es a personas, seres humanos, por causas de homicidios culposos o accidentales. Sangre y sangre tiene que ver con personas, pero al mismo tiempo, porque en el conflicto había de por medio derramamiento de sangre. Por ejemplo, el homicidio o lesiones personales, ciertamente. Entonces vemos acá situaciones de vida o muerte, situaciones de pureza e impurezas, homicidios, situaciones de muerte espiritual en algunos casos, entre pleitos y conflictos ya de orden y carácter social, por temas comerciales o económicos, temas por deuda, todo eso los jueces debían administrarlo. Sobre afectaciones, sobre enfermedades y maldiciones espirituales, daños y perjuicios. Aquí le estoy resumiendo, pero usted se va por todo el texto y son 3 largos capítulos que te va desglosando cada uno de ellos. Entonces, de todos estos conflictos, por razones de tiempo, solamente voy a abordar uno de ellos, porque pudiera ser el más común en medio nuestro. Y tenemos la referencia en la escritura para saber obrar con sabiduría en ese tipo de conflictos. Sigamos. Ok. Situaciones de vida o muerte, situaciones de pureza e impurezas, homicidios, pleitos, conflictos y otro tipo de afectaciones. Básicamente, la causa raíz de estos conflictos, amados, obedecía a la ofensa. ¿Ok? A la ofensa. Y básicamente nuestros conflictos, amados, se generan a partir de la ofensa. Analícelo. Mediten el punto. ¿Sí? Usted tiene un conflicto X y cuando nos vamos a desglosar el conflicto, ¿pero dónde empezó todo? Muchas veces la tendencia, no es una regla, la tendencia es que fue a partir de una ofensa. El conflicto, ambas personas no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Y cuando te vas por cada uno de ellos, no es que él me ofendió por esto y por esto, no es que me sentí ofendido por esto y por esto, no es que allí se generó una ofensa, no es que él me humilló. Al final está presente la ofensa. Entonces, los siguientes minutos quiero invertirlos, amados, en saber administrar justicia en situaciones de conflictos partiendo de la ofensa, porque eso van a estar presentes siempre, quieras o no, siempre, ¿ok? Siempre, escúcheme, siempre, porque en cualquier medio donde tú te interrelacionas, donde tienes relaciones interpersonales, necesariamente por nuestras diferencias, en algún punto y en algún grado y en algún momento vas a gestar un conflicto, ¿ok? Y si usted dijera, no, yo me aíslo para no juntarme con nadie y evitar así cualquier tipo de conflicto, entonces entra en conflicto con el Eterno, porque lo que nos enseña por su palabra es a que nos sirvamos unos con otros. Cuando usted lee al apóstol Pablo en las cartas paulinas, constantemente en todas las cartas, o en la mayoría de sus cartas, él dice, sírvanse unos con otros, oren unos por los otros, procuren la paz, por cierto, en el vínculo del amor, ¿sí? Manténganse unidos, o sea, siempre va a hablar o se va a referir del consejo sabio de mantenernos unidos, pero en esa unidad necesariamente va a surgir el conflicto.
Ahora, que vaya a surgir no significa que nosotros nos vamos a condicionar a que como va a estar presente, entonces yo le falta el respeto a todo el mundo y tienes que calarte el conflicto porque va a estar presente. No, al contrario, procuremos la paz, mantengamos nuestros principios y valores en función al respeto, al amor mutuo, ¿sí? A reconocernos unos con otros, para que en la medida de lo posible el conflicto no esté presente. Suena diferente, ¿cierto? Y debemos hacerlo. Ahora, inevitablemente se va a presentar el conflicto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No es posible, amados, y ya tener la vivencia de eso, de que en congregaciones la hermana A con la hermana B tenían meses sin hablarse. Y en ocasiones hasta 2 o 3 años sin hablarse. Y abiertamente, eso a mí me molestaba. Y cuando yo abordaba a la persona, desde mi conducción pastoral juvenil, me decía, no, yo tengo una yuca contra la persona. Y queda bien. Y todo el mundo se ríe por la yuca de la persona y todo el mundo queda tranquilo con la yuca de la persona. Eso es inadmisible, amados. Inadmisible. Puede presentarse el conflicto, pero tenemos en la procura de perseguir la paz y la justicia hay que aclararlo. Y si en la aclaratoria aún las partes no quedan claras, porque bueno, el conflicto es de conflicto, tenemos que rendirnos ante el Eterno. Porque al final, lo que agrega valor acá, amados, es que cuando somos ofendidos, teniendo no la razón, tenemos a uno que sufrió la mayor ofensa, muerte, y muerte de cruz por cada uno de nosotros. ¿Y saben algo? Él alcanza a muerte para darnos vida a nosotros. Es decir, en ningún momento él alcanza muerte porque se equivocó en alguno de nosotros. ¿Lo estás viendo? Cuando él muere por nuestras culpas, por nuestros pecados, porque con muchísima y toda la razón, nosotros éramos meritorios de muerte, éramos reos de muerte, como decía el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Sin duda, y no tenemos duda ninguno. Creo que esa es una de las verdades más irrefutables, que cualquier mortal te puede decir, no, de verdad no soy justo. Entonces, ¿sabes qué? La sangre de él no es en vano. Y a lo que voy con este punto central es a lo siguiente. Si yo no puedo perdonar a mi hermano por una ofensa, ¿cómo puedo pretender que el Padre me perdone por mis ofensas? Cuando de antemano, antes de aceptar tu reconocimiento, tu arrepentimiento y acceder al perdón, antes de eso, te da la provisión de la muerte de su Hijo. Entonces es bueno, amado, hacer el ejercicio ante una situación de conflicto. Es que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Te invito a que puedas ver la muerte sacrificial del Mesías por tu causa para tener la valentía de perdonar. O al menos de entregar en el momento. Porque puedo entender, por procesos espirituales, por la carnalidad del alma, que te cuesta. Pero al menos ríndete en ese momento. Creo que sí puede haber el espacio a la rendición. Señor, sigo tratando contigo. Sigo pidiéndote, sigo clamándote a ti, Señor, de que tú sigas obrando en mi corazón. Siento que no puedo perdonar, pero lo presento delante de tu altar y no soltarlo. Persiguiendo la justicia. Y tú verás que Hashem obrará. Y verás a esa persona tal como él lo ha visto. Eso lo reitero y no me agoto, amados. El pedirle al Eterno, ver a nuestros hermanos, ver a nuestro prójimo como él lo está viendo. No bajo tus criterios, sino bajo los criterios de él. Y darás cuenta que lo verás y tu perspectiva será diferente hacia esa persona. Avancemos, por favor. Todo conflicto inicia en la ofensa de al menos una de las partes. La ofensa se origina en el viejo hombre, ¿ok? En la mala inclinación, en la naturaleza caída. En la Biblia tiene varias definiciones, ¿ok? El apóstol Pablo le llama el viejo hombre. El viejo hombre es la mala inclinación. También puede estar presente una acechanza satánica de índole espiritual. Cuando es de origen satánica, constituye una trampa del enemigo para promover el conflicto y la división. La ofensa inicia con un engaño. Ahí podemos leer Lucas 17:1. El tropiezo, por favor, si lo puedes buscar, hermano, Lucas 17:1. La ofensa inicia con un engaño. El tropiezo, visto como una ofensa, proviene del griego escandalizo y se refería a una trampa en la que se coloca una carnada. ¿Han visto esas trampas? Tú colocas una carnada, lo que buscas cazar, la presa se acerca a la trampa y cae en la trampa. Bájale, por favor. Lucas 17:1. Yeshua dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien venga. Ok, otra vez. ¿Hay de aquel? Yeshua dijo, es imposible que no vengan tropiezos, Sí. pero hay de aquel por quien venga. Así es. Ese tropiezo, en griego, lo vemos como escandalizo. Y escandalizo está relacionado con ofensas. Es decir, el Mesías pudiera decir allí, hay por quien genere las ofensas. ¿Ok? Pero esa ofensa, en el pensamiento griego, en este caso, estaba referido a una trampa. Esa trampa puede estar presente. ¿Ok? Y a veces, incluso, aquí doy el ejemplo
de procedencia maligna, que proviene de Satanás, pero también pudiera venir por una persona, toda vez que esta persona actúe con total manipulación, consciente de su manipulación para engañar a otro. Puede estar presente, ¿ok? Ok. La forma en que respondemos a las ofensas determina cuál será nuestro futuro. Esto lo dice John Bevere, uno de los grandes escritores acerca de la sanidad interior. La forma en que respondemos a las ofensas determina cuál será nuestro futuro. ¿Ok? Si tú te encierras, te aíslas, te arrinconas por las ofensas, difícilmente podrás alcanzar el propósito. Y esto obedece, es porque en la vida de fe necesariamente necesitas ir enfrentando cada situación que se presente en la vida para alcanzar finalmente ese propósito que el Eterno tiene delante de ti. Nos vamos al Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:23. Estos son consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Escuche, rechaza los razonamientos necios e ignorantes. ¿Alguien se ha acercado a usted con razonamientos necios e ignorantes? Nuestra cultura, amados, latina y particularmente la cultura venezolana es enriquecida en su léxico con esto. ¿Ok? Todo es por una ironía, todo es con un doble sentido. Es increíble. Increíble. No sé si usted se ha sentido embotado por eso. Qué estupidez. ¿Ok? Que en cualquier momento donde tú te encuentres, llega alguien con, para no decir chalequeo, con la estupidez de denigrarte por algo, de compararte con algo, de desearte un mal, de burlarse de ti si alcanzaste el bien, de celebrar si te fue mal, por amor al Señor. Yo llegué a tener gente en mi entorno que cuando me pasa algo malo se alegra. Y yo, sin ser consciente del punto, pues simplemente, dale, ni modo. Hoy por hoy estoy consciente de eso y trato de evitar ese tipo de personas. Porque ya basta con la carga propia que uno lleva para estar también llevando ese tipo de tonterías. Entonces, aquí la advertencia y la exhortación del apóstol Pablo apunta a que esos razonamientos necios e ignorantes producen altercado. ¿Va a generar qué cosa? ¿Qué va a generar? Altercado. Altercado. Entonces, cuida bien lo que dices. Mire, ¿por qué no tomaste decisión? ¿Sí? Mire, ¿por qué tú no te has casado? No es asunto tuyo. Pero lo dicen 20 personas, la persona empieza a decir, oye, ¿verdad? Yo me tengo que casar. Y con el primero o la primera que salga de la vuelta de la esquina, se casa porque es que todo el mundo me dice, bueno, tengo que casar. ¿Quién dijo eso? Por influencia de terceros. ¿Cuántos matrimonios no se han gestado por sugerencia de terceros? Entonces debemos ser cuidadosos de eso. Digamos, desde la defensa, no permitirlo en nuestra vida. Y por supuesto desde el modelo, como líderes, a no aceptar que nosotros mismos les saboteemos el asunto a otros. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Estas características deben acompañar a un juez, a alguien que administra justicia en la obra del Señor. Corrigiendo pacientemente a los que se oponen, escuche, corrigiendo pacientemente a los que se oponen. ¿Saben lo difícil? Corregir a alguien pacientemente. Tú puedes corregirlo las patadas. Y listo, se volvió el altercado, nadie llegó a acuerdo. El tipo no va a cambiar por la forma como lo trataste. Tú sigues con tu posición, lo que estás sembrando allí, otro tropiezo, ¿no? No haces nada. Pero en este punto, pacientemente, a los que se oponen, corrígelos. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hay gente más cautiva que nunca deja a Satán, hermanos. Esto es real. Esto es un proceso espiritual que si no lo disciernes espiritualmente, simplemente para ti no existe. Pero esto es real. Y ciertamente, no puedo yo conjeturar o juzgar que todo aquel que está siendo engañado está en el lazo del diablo, evidentemente. Pero hay muchos, sin lugar a dudas, que se encuentran en el lazo del diablo y están cautivos a su voluntad. Hay gente, amado, que trabaja para el enemigo. Tal cual como nosotros nos esforzamos para trabajar por el Eterno, hay gente que se dedica a trabajar por Satanás. Y trabajarle a Satanás es sumamente fácil, ¿sabían? Facilísimo. Haz todo lo contrario al Eterno y estarás en su mano sin tú darte cuenta. Firmar el contrato sin darte cuenta. Y una característica que expone al creyente a estar en lazo del enemigo es el orgullo. Permítanme. El orgullo o la soberbia son estados que nublan el corazón y en consecuencia el individuo se mantiene engañado. Obviamente al estar engañado no está consciente. Él maneja una realidad distinta a la de otro espiritualmente hablando. El orgullo hace que nos victimicemos y justifica nuestro comportamiento porque con el engaño creemos ser inocentes y eso justifica el no perdonar. Presta atención a esas palabras. Muchas veces
no estamos dispuestos a perdonar porque el dolor está vivo. Lo que no sabemos es que el perdón lo vamos a adquirir precisamente cuando afrontamos el dolor. Es algo así como cuando alguien está enfermo y no va al médico. Y van pasando los días y nunca no va al médico. Si él se atreve a ir al médico y le dan una medicación, seguramente él podrá recuperarse. Es lo mismo que pasa con un corazón herido. Si no vas al eterno, no va a tener la capacidad de sentirse libre o sentirse sano. Y después del perdón, el objetivo no es el perdón. Esa es la consecuencia en relación con la culpa. Proverbios 18-19, miren lo que dice. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Escuche esto. Las contiendas son como cerrojos de fortaleza. El cerrojo de una fortaleza, amado, no hay forma de abrirlo por el lado interno. Es decir, un creyente que tenga en su corazón cerrojos está lleno de contienda y no puede salir de allí. Necesita una intervención espiritual para que esas puertas puedan ser abiertas y él pueda ser liberado de eso. Entonces, en nuestro rol de juez, debemos tener presente el cuidarnos de ofender a otros. El cuidarnos del orgullo. ¿Ok? Y tener estas premisas pendientes o presentes para el momento de una resolución de conflictos donde esté presente el orgullo. Que generalmente está presente. Una de las áreas que no sea, seguramente porque tiene en su corazón orgullo y necesita ser liberado de eso. E insisto en lo siguiente. Si tú estás resentido, no esperes ser libre para perdonar. Es al contrario. Perdona para luego ser libre del resentimiento. Humanamente lo invertimos. Porque nos vamos a llevar por nuestras emociones. ¿Continuamos? Ajá. Aquí termino con esta parte. Y quiero darle como referencia, amados, en la carta de Apocalipsis, para la iglesia de la Odisea hay un mensaje. Y tiene, bueno, el mismo mensaje tiene una verdad impresionante. Vean, Apocalipsis 3:17 al 19. Porque dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Aquí como que Shakira se inspiró, ¿no? Para componer su canción. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Estamos hablando de una iglesia donde sus congregantes están engañados, están siendo engañados. ¿Y están siendo engañados por qué? A ver si comprenden allí el texto. ¿Por qué creen ustedes? Fíjense cómo dice. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un miserable. ¿Qué es lo que hay en el corazón de una persona con esa característica? Orgullo, soberbia. Muy bien. Entonces, hay una reprensión de parte del Mesías. Y él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así, arrepiéntete. Créeme que cuando este mensaje en manos de Juan llegó a la Odisea, esa gente se sintió ofendida. Tú dices que el maestro se reveló a ti y te dijo que nos arrepintiéramos cuando nosotros no tenemos necesidad de nada. ¡Ey! Ahora, el mensaje de la iglesia de la Odisea, vea lo que significa. Lao traduce como gente, del griego, ¿no? Gente o pueblo. Y dikea tiene que ver con derechos. Es decir, los derechos humanos del pueblo. La Odisea se caracterizaba, amados, por mantener una doctrina que siempre prevaleciera en la defensa de los derechos del pueblo. Solamente derechos del pueblo. No había deberes. Por eso el Mesías en su mensaje te dice, compra oro refinado y vestiduras blancas. Porque tú crees no necesitar nada, pero necesitas muchas cosas. Entonces, en calidad de jueces, debemos guardarnos de que nuestros corazones, y de forma corporativa, de que nuestra comunidad no se convierta en la Odisea, en pretender creer que no nos falta nada. El Eterno nos guarde de eso. ¿Ok? Porque un corazón así, que no necesita nada, no está preparado para administrar justicia. Ni de allá, ni de acá. Ni el que está liderando, ni el que está de oyente. ¿Me explico? Porque ante la presencia de un conflicto, tú quedas no, yo no necesito nada. ¿Cuántas personas han conocido ustedes, sobre todo aquellas que no conocen al Eterno, que ellos están libres de problemas? Pero de inmediato empiezas a conocerlo y tú estás viendo todos los conflictos que están viviendo, solo que no lo afrontan. Porque están siendo engañados, amados. ¿Sí? Entonces a este le agrego 2 Corintios 10:4 que dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El Eterno nos ayuda, amén, a aprender bajo los criterios, bajo las cualidades que aprendimos en esta mañana, a administrar justicia. A hacer ese modelo de jueces según el modelo de la voluntad de nuestro Padre y no según nuestros criterios. Padre Eterno, dicho esto, te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu
para cada día ser más sensibles a ti en cuanto a administración de justicia, Padre. En cada momento, en cada situación, Señor, nos toca tomar decisiones basadas en criterios. Permítenos que los criterios sean de tu palabra. Permítenos que los criterios sean en el fundamento de tu verdad, Padre eterno. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a seguir administrando justicia con sabiduría de lo alto, Padre. Permítenos no ser imprudentes. Permítenos no ser insensatos. Ayúdanos, Padre. Queremos ser mejores cada día. Y queremos tomar el consejo sabio de esta mañana en función a estos principios, Padre, para mejorar aquellos aspectos que debemos mejorar en pro de cuidarnos de ofender a otros, en pro de no permitirnos ser ofendidos por otros, en pro de administrar justicia, en pro de tu verdad. Permítenos, Padre, caminar con confianza delante de ti, a estar mejor preparados frente a ti en este ciclo profético que nos viene, cuando estamos, Padre eterno, a pocas semanas de nuestra próxima convocatoria. Ayúdanos, tómanos de la mano, guíanos, fortalece nuestra fe, Padre eterno. Ayúdanos a comprometernos cada día más contigo, Padre, y que de esa manera podamos estar mejor prestos y preparados, comprando vestiduras blancas y refinando nuestro oro, Padre eterno, en pro de ser mucho mejor para ti, Padre, en pro de caminar con los estándares de tu reino, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Llévanos con bien una vez que terminemos este espacio, Padre, y permítenos seguirte honrando en casa, en familia, meditando e inquiriendo, Padre, en estas verdades que tú nos has enseñado en esta mañana a través de este servidor. Guíanos con todo bien en esta semana. No te pido que nos aparte del mal. Te pido, Padre, al contrario, que nos des fortaleza para afrontarla, para seguir adelante, para tomar decisiones correctas y seguir creciendo, Padre, en esta verdad. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados, por su atención.